Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. A veces hay quien se acuerda de la España vaciada. Ha ocurrido con la empresa abulense Santa Teresa Gourmet, que acaba de recibir el sello PYME Innovadora, que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También, hace unos meses, la firma segoviana Naturpellet volvía a ser premiada por su política de comunicación, tras lograr hacer de un producto tan poco atractivo como el pellet algo que sí tiene hueco en, por ejemplo, todos los lineales del Leroy Merlin España. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compromiso Iberaval, el podcast donde exploramos las claves del éxito empresarial a través de la experiencia de quienes lideran el cambio. Hoy nos acompañan dos mujeres que han sabido transformar sus sectores con una apuesta firme por la innovación y la sostenibilidad. Isabel López Resina, CEO de Santa Teresa Gourmet, y María José Tapia, CEO de Naturpellet, compartirán con nosotros cómo han convertido sus empresas en referentes del mercado, combinando tradición y modernidad, eficiencia y responsabilidad medioambiental. Hablaremos de digitalización, financiación, retos del sector y, cómo no, del papel del liderazgo femenino en el tejido empresarial. No te lo pierdas. Compromiso Iberaval. Santa Teresa Gourmet es un referente en el sector agroalimentario español, uniendo tradición e innovación en cada uno de sus productos. Con más de siglo y medio de historia y una fuerte apuesta por la calidad y la sostenibilidad, esta compañía abulense ha logrado posicionarse como una marca de prestigio, además recientemente siendo reconocida como PYME Innovadora por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hoy vamos a conversar con Isabel López Resina, CEO de Santa Teresa Gourmet, sobre los retos de la innovación en la industria agroalimentaria, su compromiso con la sostenibilidad y también el futuro de esta compañía. Isabel López Resina, por si alguien no la conoce, es una líder empresarial con una trayectoria de más de 2 décadas en el sector agroalimentario y financiero, y como CEO de Santa Teresa e integrante del Consejo de Administración de Iberaval, que también lo es, ha demostrado una visión estratégica y un firme compromiso con el crecimiento empresarial. Su experiencia en dirección comercial y marketing, sumada a su formación en prestigiosas escuelas de negocio como IE y el SIC, la convierten en una referencia en la gestión corporativa. Su liderazgo destaca por la innovación, la orientación a resultados y la capacidad de impulsar proyectos con alma y propósito. ¿Cómo estás, Isabel? Pues muy bien, muy agradecida por esta presentación tan extensa y que de verdad pues me encanta. Muchísimas gracias. Nada que no sea, o sea que he contado las cosas como son. Isabel, bueno, lo primero, bienvenida a Compromiso Iberaval, muchas gracias por prestarte. Y el motivo fundamental de esta entrevista es que, lo decíamos, Santa Teresa Gourmet ha sido reconocida como PYME Innovadora. Cuéntanos, para una empresa que se sitúa ahí en el polígono de las Hervencias, para quien conozca Ávila, que tiene una trayectoria, como digo, tan dilatada, de más de siglo y medio, ¿qué significa este logro? Ha sido un espaldarazo a una política decidida por intentar llevar la empresa hacia el futuro de una forma rentable, sostenible en definitiva, a través de la innovación, porque es una herramienta de supervivencia real para las pymes. Nosotros, como bien dices, somos una empresa del siglo XIX, de 1860, y en los últimos 30 años el crecimiento y la sostenibilidad de un proyecto de una pastelería del centro de Ávila se ha logrado a través de conseguir innovar en cosas que eran impensables. En el origen de la pastelería, como que tengamos unas yemas viajeras que puedan venderse en Amazon Europa con 180 días de caducidad y sin aditivos a partir de la receta original, aprovechándonos de la tecnología agroalimentaria que hoy tenemos. Esa ecuación de tradición más innovación igual a excelencia es el mantra que nos ha traído hasta aquí. Hay un dato que, para quienes no lo conozcan, a mí me parece que es muy relevante, y es que solo 2 de cada 1.000 pymes de nuestro país consiguen ese, vamos a llamarlo sello, o esa distinción de PYME Innovadora. Pero ¿qué factores han sido esenciales? Entiendo que esa combinación tradición
y modernidad han sido claves, pero ¿qué otros factores crees que han sido claves para lograr esto? Sí, es verdad que esa ecuación está en la cultura de la empresa, pero efectivamente para lograr un sello de estas características tienes que generar documentación y de verdad demostrar que tú tienes una innovación decidida y que no es una cosa puntual, que has preparado un plan de innovación, sino que es recurrente a lo largo de los años, que es creciente con tu nivel de facturación, que tienes personal propio, además de colaboraciones externalizadas, para que la innovación, digamos, sea una constante. Es una especie de premios, un reconocimiento que se hace y es un incentivo que también creo que es importante visibilizarlo para que las empresas conozcan que es difícil, que hay que hacer un trabajo de documentación, pero que se trata de poner un poco negro sobre blanco las cosas que estamos haciendo. Nosotros no hemos hecho nada para el sello, lo que hemos es documentado todas las cosas que estábamos haciendo. El Ministerio debe impulsar a otras empresas también de nuestro tamaño para que vean que es posible, que si Yemas de Santa Teresa, una empresa de la España vaciada y del siglo pasado lo ha conseguido, lo pueden conseguir otras muchas empresas también. Es, digamos, la documentación de los hechos, pero esos hechos entiendo que han sido no pocos. De hecho, vosotros contáis con un departamento propio de I+D+I. Sí. Cuéntanos, tú hablas de los últimos 30 años, el giro total que ha tenido la empresa. Cuéntanos lo que ha acontecido en estos últimos años, porque es verdad que ya esa imagen de empresa innovadora existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habéis hecho en los últimos años? Bueno, hemos intentado conciliar un poco esa alimentación saludable en la que nosotros creemos que es una alimentación en la que no debemos poner ningún tipo de aditivos y hay alternativas para hacer una alimentación sin ningún tipo de aditivo y las hay. Conciliar esa alimentación con la tecnología que ahora mismo hay a disposición de la industria y que no son tecnologías de niveles de inversión de millones de euros, que a veces son cosas sencillas donde lo que hay que es pues darle muchas vueltas, ¿no? a la cabeza. Lo hicimos en los primeros tiempos con recursos propios del director de operaciones, personas de calidad, la propia dirección comercial o dirección de marketing y buscando colaboraciones externalizadas, pero ya desde el año 2021 empezamos a incorporar a personal dedicado, ¿no? Y ahora mismo pues hay una bióloga y una nutricionista trabajando en este departamento. Creo que eso sí es decisivo el paso que hay que dar entre lo estamos haciendo de una manera informal a vamos ya decididamente a formalizarlo y a montarlo dentro de la estructura de la compañía, porque nos permite además acercarnos también más al mercado, es una manera de aproximarnos a los clientes, de lanzar productos nuevos todos los años, que también es una demanda inevitable porque ya estamos viendo la velocidad que va todo y cómo se queman de rápido las innovaciones, con lo cual tienes que estar permanentemente muy vivo y es un departamento que si se trabaja bien, pues tiene acceso además a un montón de recursos públicos de financiación, pero también de colaboraciones con centros tecnológicos para hacer que sea viable económicamente, que es una de las cosas que siempre al empresario le preocupan, ¿no? Es, oye, pero esto me lo voy a poder pagar. Bueno, pues hay que ir dando pasitos, siempre hay que meter primero un dedo y luego el pie en el charco, pero efectivamente piano, como solemos hacer las empresas pequeñas, esto es factible y el resultado es bueno. Al final la exigencia, entiendo, hablabas de un producto al año, un producto nuevo al año, pero son varios ya los que lleváis. No, sí, lanzamos muchos productos nuevos cada año. O sea, todos los años podemos estar lanzando cerca de una decena de productos, podemos lanzar 6, podemos lanzar 7. No todos sobreviven, pero la realidad es que tenemos un número de éxitos que supera al de los fracasos. Y esto solo es posible efectivamente gracias a tener personal dedicado, si no sería absolutamente inviable. Ese personal dedicado, ¿qué es lo que nos permite? Además, afinar y que cada vez nos equivoquemos menos, porque se coge información tanto de mercado global, hacemos incluso algunos viajes pues, a mercados más desarrollados, de gran consumo, como puede ser, por ejemplo, Reino Unido, traen información los comerciales de las ferias internacionales, cogemos información, los inputs de los clientes de Nacional para ver también sus demandas y luego cuadramos incluso y hacemos dinámicas de grupos con nuestros propios consumidores. Nosotros tenemos un canal de tiendas propias y un club de fidelización de clientes online a los que les mandamos a veces prototipos de cosas en las que estamos trabajando para que nos den también su feedback. Intentemos equivocarnos menos con todos esos lanzamientos.
hay oportunidades siempre. Además, trabajáis el kilómetro cero, entiendo, la Sí. alimentación, el producto de kilómetro cero, y desarrolláis productos que mucha gente puede encontrar en los lineales, por ejemplo, de supermercados. Exportáis también mucho, como decías. Pero hay, por ejemplo, productos como las cremas frías o los caprichos de membrillo, por poner los ejemplos Sí. cercanos, que pueden estar en cualquier mesa, cualquier día del año, ¿verdad? Efectivamente, las cremas frías al final surgen de una innovación, un poco es un híbrido entre la categoría de gazpacho y la categoría de cremas calientes. En verano las alternativas que tenemos habitualmente en España son siempre tomar gazpacho o salmorejo en versiones más o menos innovadoras, pero esas dos. Y hay una cierta caída del consumo de las cremas calientes, por una razón lógica de la temperatura. Y encontramos que había una fusión posible entre las hortalizas y las frutas que dieran una receta de sabor refrescante, un poco lo que buscamos, el objetivo que perseguimos con el gazpacho, para que no todo sea gazpacho. Y entonces una crema fría, por ejemplo, de zanahoria con naranja es fantástica y además tiene un montón de vitamina para que nos pongamos más morenos cuando llega el verano, o una crema que está buenísima de espinaca con pera. Estamos satisfaciendo una misma necesidad de consumo, que es algo rápido, refrescante, que no hay que cocinar, pero salimos del territorio de solo gazpacho, ¿no? Y los caprichos pues son una innovación de esa Santa Teresa que lleva peleando por posicionar el membrillo de Santa Teresa más de 30 años en distribución organizada, cambiando completamente el concepto que había en España del membrillo hasta los años 80, buscando un membrillo auténtico con solo fruta de membrillo y azúcar, pero cada vez más convenience. Al final son unas bolitas de membrillo de consumir y listo, que tienen frutos secos y que pueden estar en las tablas de quesos de cualquiera sin que haya que mancharse, pensar qué hago con esto, se me queda abierto un envase en la nevera. Bueno, pues y es un producto súper premium, pero muy asequible, porque no deja de ser un producto de 3 euros y pico. Tampoco estamos hablando de que sea caviar, ¿no? Es un producto gourmet, pero que puede estar en cualquier fin de semana en una tabla de quesos o en una cena, ¿no? Isabel, hemos dicho que eres experta en marketing. De hecho, la imagen de Santa Teresa ha crecido muchísimo en los últimos años. Creo que no es una visión subjetiva, es una realidad objetiva. O sea, la marca ha crecido muchísimo. Y entiendo que esto también ha repercutido en el negocio a través de Internet, porque al final es hacia donde tendemos todos, ¿no? Y en un negocio que sigue funcionando bien, siempre cada uno que pase por el centro de Ávila va a poder ver el establecimiento del mercado grande, el establecimiento que hay también pasado el arco del grande. Bueno, son lugares además muy acogedores, pero hay otra parte del negocio que es el que llega a través de Internet. ¿Eso cómo lo lleváis? Pues mira, esto el COVID lo disparó exponencialmente en nuestro caso. Nunca la Flor de Castilla, que es ese negocio centenario de 1860, había cerrado. Ni siquiera la guerra civil tenemos conocimiento de que se cerrara. O sea, es una cosa increíble, hasta que nos cerraron en marzo del año 2020. Para nosotros el negocio online estaba ahí, no le prestábamos demasiada atención, teníamos un e-commerce, pero cuando nos cerraron dijimos, no puede ser, tenemos que empezar a encontrar una alternativa, y a partir de ahí contratamos al primer técnico de e-commerce que tuvo Santa Teresa, y ahora ya tenemos 2 dedicados al mundo online, porque efectivamente hay que estar donde están los clientes, y los clientes están en todas partes. Están en el canal tradicional cuando vienen a Ávila y nos conocen por las tiendas turísticas, están en cualquier provincia de España y nos pueden comprar en los retailers con los que trabajamos, que son prácticamente todos, salvo los hard discount, en todas las provincias españolas. Vendemos fuera, ahí es más difícil ya podernos encontrar, pero en el mundo digital es muy accesible, ¿no? Y ahí tenemos una persona muy especializada en otros retailers, mundo Amazon principalmente, y luego una persona especializada en nuestro propio e-commerce. Además es muy interesante porque recoges mucha información de los consumidores, ¿no? Esas compras que nos hacen, sabemos si nos compran en un ticket 9 cremas o nos compran 2. Si el consumidor que nos compra cremas también nos está comprando gazpachos, si el que nos compra membrillo nos compra yemas. Entonces estamos también desde el año pasado que tenemos un RP nuevo y una herramienta de explotación de la información potente, intentando aprender más también del consumidor, ¿no? Y el marketing directo, como tú dices, yo soy una apasionada del marketing, va a tener una exponencialidad brutal. O sea, ya lo de la IA pues nos tiene locos a todos, ¿no? De todo lo que está por venir. Efectivamente, nos tiene locos. Para bien, ¿eh? Creo Sí, que es una oportunidad. apasionante, sí.
Hay muchas empresas que han vivido esa misma circunstancia. Digamos, tenían un negocio tradicional, pues tenemos en la calle, pues no funciona, entonces apostamos por lo digital. En este ámbito, en el ámbito de los productos naturales y saludables, que es donde trabaja Santa Teresa Gourmet, hay mucha competencia. ¿Notáis que en los últimos tiempos esa competencia ha crecido? Sí, yo creo que todos nos hemos volcado sobre el digital desde el COVID y eso inevitablemente se ha notado. Pero es cierto que cuando tienes un producto muy nicho, como es en nuestro caso, y somos una marca muy pequeña todavía, creemos que hay muchísimo hueco para crecer. Escuchaba una entrevista de un gran grupo de Madrid relacionado con el mundo dulce, la pastelería y el catering, que hace 200.000 tickets al año y el 50% de su negocio le viene del online, ¿no? Nosotros estamos muy lejos de esas cifras. Entonces hay muchísima capacidad porque somos 21 millones de hogares y en todos puede haber varios tickets online de alimentación al mes, ¿no? Hay muchísimo terreno, con lo cual que a nadie le dé miedo entrar pensando que todo está copado, porque hay muchísimo sitio todavía para que sigamos compitiendo, cada uno desde sus capacidades y desde sus fortalezas. Y eso es lo que hay que intentar trasladar al mercado. Isabel, hablamos de competir, ya que has sacado tú el verbo. Ávila es una provincia que eminentemente pues tiene un calado, vamos a llamar agroindustrial, agro en general. Tú también formas parte de Avilagro. Creo que no lo conté al principio, pero es otra de las múltiples facetas de Isabel. Entiendo que iniciativas como las que impulsáis desde tanto como Avilagro como Santa Teresa Gourmet sí empujan en cierta manera en esa lucha contra la despoblación. Tú hablabas del sello que habéis obtenido también como un hito dentro de una empresa que está dentro de la España vaciada. No sé de qué manera impacta el negocio o vuestro modelo de negocio en la economía local abulense. Existen herramientas para medirlo, no soy capaz de decirte cómo impacta, pero sí tengo la sensación de que Ávila ha reconocido a Santa Teresa como una de sus marcas embajadoras, porque cada vez se nos encuentra más en más lugares y recibo más feedback de cómo lleváis Ávila, entre comillas, por el mundo, ¿no? ¿Cómo impactamos? Tenemos una política de responsabilidad social de la que soy abanderada, como no podía ser de otra manera, porque soy abulense y esta empresa pues me corre por las venas, pero intentamos ser un ejemplo. Creo muchísimo en los programas de hermano mayor entre empresas. Hay un programa de referencia para mí que se llama Creciendo, que es para las mejores pymes españolas a partir de 50 millones de facturación. Me parece que esos programas son muy inspiradores. A mí me inspiró para impulsar junto a otros empresarios a Avilagro, para que la gente vea desde empresas más pequeñitas con 2, 3 trabajadores, que por ahí hemos pasado todos. O sea, esta empresa no ha salido al mercado con 100 personas. Primero eran 5 personas y ahora logramos ser 150 en Navidad. Y todo eso tiene un camino. Si te lo cuentan, si tienes un hermano mayor que te ayuda a evitar algunos de los grandes errores que todos hemos cometido, creo que se puede contribuir. Nosotros tenemos una contribución muy clara a través de nuestra marca, también a través de la generación de empleo local, a través del compromiso que tenemos de la compra de proximidad, no solo con Ávila, sino con Castilla y León, donde el 25% de nuestras compras nos hemos autoimpuesto que vengan de la región, para intentar fortalecer un poco las alianzas regionales. Y desde luego porque somos facilitadores para hacer cualquier tipo de colaboración y siempre hay 10 minutos para escuchar a todo el mundo y encontrar sinergias que nos ayuden a crecer, porque eso también hace que esto sea más divertido y esa es la realidad. La realidad es que nosotros somos una empresa que tiene una cultura donde obviamente queremos crecer de una manera rentable, pero queremos que esto nos haga felices. No queremos vivir solo hostigados por la maximización del resultado. Creo que las personas que trabajan en entornos creativos y que les hacen sentirse bien y cierta autorrealización personal son empresas de muchísimo más éxito personales y para la sociedad, y en la colaboración y en este visibilizarse a nivel social y local hay muchísima felicidad en todas y cada una de las personas que forman parte de Santa Teresa. Hemos hablado del kilómetro cero, vamos a hablar del universo, de todo el mundo, porque Santa Teresa cada vez está más, no en el universo, en todo el mundo está exportando, llega a mercados europeos, también a Estados Unidos, si no me equivoco, Japón.
No sé qué objetivos os marcáis, porque de ese salto pequeñito, vamos a decir, que fue el inicio, ya por mitad del siglo XIX, a las facilidades que tenemos ahora, obviamente todo ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos años, pero ¿qué objetivos internacionales poseéis de cara al futuro? Pues fíjate, es lo que más se nos resiste. De todos los canales donde trabajamos, internacional nos cuesta bastante. ¿Por qué? Porque nuestros productos son refrigerados y tienen vidas útiles que son largas para el tipo de producto que es, pero muy cortas para el mercado global. Hablamos de que tenemos caducidades medias de 4 meses. Entonces, con esas caducidades, ya poner un producto en Australia, en Japón, tal es una heroicidad realmente. Y eso es muy limitante porque también la escalada de PVPs a las que llegan los productos al mercado, con todos los transitarios poniendo sus costes para llegar a destino, hacen que sean productos muy, muy, muy exclusivos en destino. Y nos cuesta mucho. Tenemos un dato de exportaciones que es el 10% de la cifra de negocio, cuando la recomendación es que en agroalimentación estés en 20 o en 30%. Vamos muy despacito ahí, es lo que más se nos resiste. Seguimos manteniendo nuestros objetivos, todos los años se incorporan clientes. Este año hay un proyecto europeo muy bonito que verá la luz, bueno, es nacional y europeo a partir del 1 de abril, pero que todavía no puedo hacer spoiler de él. Espero que eso sea un espaldarazo, pero tengo que ser honesta y decir que es la parte del crecimiento que nos cuesta más. No obstante, cuesta, pero seguir dando pasos. De hecho, hay una iniciativa que es, a ver si nuestros oyentes se animan a coger un vasito y buscar una cerveza a base de membrillo, que hacen desde Santa Teresa Gourmet, aprovechando además un residuo del proceso productivo. Sí. ¿Cómo surge esta idea? Porque a mí me parece, vamos, genial. Nosotros descorazonamos. El membrillo de Santa Teresa solo son solomillos. Todo lo que es el corazón, donde están las pepitas, nosotros lo desechamos porque es una parte que no aporta nada organolépticamente y deteriora el resultado final. Y ese es uno de los grandes hitos, ¿no?, en el membrillo de Santa Teresa. Todo ese desperdicio lo estábamos donando para alimentación de ganadería. Y se ha probado de todo ahí. Se lo comen las ovejas, se lo comen los pollos, se lo comen hasta las abejas también. O sea, esto hemos probado muchas cosas, pero queríamos valorizarlo y meterlo en algún proyecto de innovación más cualitativo. Y con unos compañeros de Avilagro, Cerveza Raíz Cuadrada, a 30 kilómetros de Ávila, en el Barraco, pensamos a través de la caracterización que teníamos de ese subproducto, que es muy, muy rico en polifenoles, que son los antioxidantes que también tiene la uva, sí podía sustituir, porque luego organolépticamente tiene cierta acidez, en una parte al lúpulo, que es muy caro para hacer cerveza. Entonces no lo sustituye al 100%, pero puede sustituirlo en un porcentaje. Y se ha obtenido una cerveza con un cierto sabor a membrillo. En este proyecto ha colaborado también la Universidad Católica de Ávila. Es un proyecto a 3 partes, es un proyecto de kilómetro cero. La cerveza saldrá al mercado en el mes de abril. Y la verdad es que quien la prueba le resulta muy rica. Tiene un toque frutal, un toque afrutado que es muy diferenciador. No es para colonizar el mundo con esta cerveza, tendrá una edición limitada, pero es un proyecto que nos gusta mucho porque estamos poniendo en valor un subproducto de la economía local, ¿no? Una circularidad pues muy top, yo creo. Pues nada, en abril estaremos probando una cerveza, no hay ningún problema. Oye, la RSC, que me decías que la responsabilidad social corporativa o empresarial es una bandera que llevas con orgullo dentro de Santa Teresa Gourmet. Entiendo que en el ámbito alimentario es clave y además que este no es el único proyecto que lleváis a cabo para evitar algo que en las casas, por ejemplo, a veces cuesta, pero que deberíamos hacer todos, que es reducir ese desperdicio alimentario. Sí, nosotros tenemos una estrategia un poco de reducción del desperdicio alimentario que empezó con el desperdicio cero de AECOC, al que nos sumamos rápidamente porque hacemos donaciones una vez que las cadenas de distribución organizada no admiten el producto con menos de 2/3 de su vida útil, que es la consigna para trabajar con ellos, pues esto entra en una segunda vida a través de donaciones con Banco de Alimentos, Cruz Roja, Cáritas. Son productos que tienen a lo mejor todavía 2 meses de vida útil, 1 mes de vida útil, y ahí evitamos el desperdicio. También hacemos colaboraciones a veces con patrocinios deportivos, cosas que van a pasar en el mismo fin de semana.
y tenemos una estrategia de absoluto desperdicio cero. O sea, no se tira un producto terminado en absoluto. Y este subproducto del membrillo lo tenemos colocado, por decirlo de alguna manera, pero reciclamos y recuperamos el plástico, reciclamos y recuperamos el cartón. Hacemos todo lo que está en nuestra mano para evitar ese desperdicio que en el caso de la industria agroalimentaria es muy exponencial. De nada sirve que en casa estemos llevando las cosas al contenedor a nivel doméstico y luego en la industria no tengamos una política. Hasta los uniformes ahora se están reciclando cuando se cambian, cuando se quedan viejos, el calzado, todo también se lo lleva una asociación local que después eso lo mete en una segunda vida y una circularidad. El 100% de las cosas que se podrían, el papel va también a una planta específica, todo lo metemos en un segundo ciclo de vida. RSC en Mena, lo que es maravilloso, música para los oídos. Por ir finalizando, sí me interesa que toquemos la parte de la alimentación premium, que es al final el ámbito en el que está Santa Teresa Gourmet. Y yo no sé en este momento qué tendencias hay, aparte obviamente esta de la que hablábamos, el evitar en lo posible los residuos y también la búsqueda de soluciones. Hablabas tú de las cremas antes como una alternativa saludable. Pero bueno, ¿cuáles son las tendencias en este momento de la alimentación premium o cuáles estás viendo tú que van a ser? No sé si aquí también, por ejemplo, nos fijamos en lo que ocurre en Estados Unidos, que nosotros en Estados Unidos no nos fijamos demasiado, la verdad, tengo que decir, no por nada, pero porque sus gustos gastronómicos pues difieren bastante de los nuestros. Buscamos mercados europeos muy premium, como puede ser Reino Unido, Francia, Bélgica a veces, y ahí sí vemos tendencias. Y lo que hemos observado desde el COVID es que hay un hedonismo consciente, es decir, antes era me premio porque me premio de una forma a veces arbitraria y caprichosa, y el gourmet muchas veces se asociaba a cosas prohibitivas, pues el caviar es gourmet, el champán es gourmet, el foie es gourmet, y ahora se está entendiendo que a veces lo gourmet son unos huevos fritos con patatas, afortunadamente, que realmente son esas cosas que nos hacen sentirnos bien y que nos permiten premiarnos de alguna manera de tantas insatisfacciones que tiene la vida. Y si lo podemos hacer de una manera consciente, con un producto que es saludable, que no me está perjudicando, que además es de kilómetro cero, que además es de una empresa que cuida a sus trabajadores y que tiene un contexto social al que estoy contribuyendo con el consumo, vemos que esas son tendencias que son reales, o al menos son las que a Santa Teresa le interesa a nivel consumidor. No me interesan tanto y no le interesan tanto a esta empresa los puros gourmet del caprichín. Nos interesa de verdad a la gente que coloca la alimentación en una ubicación dentro de su estrategia o su pirámide de valores a la hora de consumir que sea responsable. Es que nos podemos cuidar y además ser felices con lo que comemos y con lo que bebemos, porque hay empresas detrás que están haciendo las cosas muy bien. En este ámbito, también un poco por curiosidad, Isabel, llevas varios años ya en Santa Teresa Gourmet. ¿Tú sí has detectado una evolución en que la gente se cuida más a la hora de alimentarse o no? ¿Cómo lo veis? Sí, yo creo que cada vez hemos conseguido como industria agroalimentaria poner en el centro del discurso lo importante que es la alimentación. A veces hay tendencias que van y vienen, el bio va y viene, las proteínas ahora son mega tendencia, hay cosas que van y vienen, pero desde luego la alimentación está en el centro del discurso. Creo que nadie hoy discutiría que somos lo que comemos, que fue el primer claim bajo el que nosotros empezamos a pilotar un poco a nivel marca. Es absolutamente claro que somos el producto de cómo nos alimentamos, entre otras cosas. Y además siempre contábamos la prueba del 9 a los niños. Oye, un cabracho es rosa porque come gambas y una jirafa tiene el cuello largo por cómo ha tenido que estirarse para poder alimentarse. Eso es una realidad que es absolutamente incontestable. Y nos parece que en ese sentido la industria agroalimentaria lo ha hecho bien. Que luego después somos víctimas de muchas tendencias, de muchos influencers, los demonios negros, pues el azúcar, pues oiga, no, el azúcar si está a través de bollería industrial es un demonio. Si nos tomamos una onza de chocolate al día o una yema de Santa Teresa al día, no es ningún demonio, porque azúcar es absolutamente necesario para el cerebro, para la energía, para muchas cosas, en su justa medida, ¿no? Como las grasas. Pues el aceite de oliva virgen es sanísimo, las grasas obviamente no, pero el aceite de oliva virgen sí. Hay que intentar huir de las modas,
pero desde luego promover a tope que somos lo que comemos y que eso es una realidad. Isabel ha sacado a colación las llamas de Santa Teresa, que efectivamente son marca Ávila. O sea, ¿qué turista no iba a venir a comprar las llamas de Santa Teresa? Por ir finalizando, agradecerte este tiempo que has estado con nosotros. Seguro que me he dejado 1000 preguntas por hacerte. No sé si tú quieres comentarnos alguna cosa que hayas echado falta. Si no, Pues me ha parecido que hemos revisado un montón de casi cosas. todo. Luego nos acordaremos cuando desconectemos, ¿no? Pero la verdad es Seguro. que te lo agradezco, he estado muy, muy cómoda. La verdad es que estas son esas cosas que hacen que las semanas sean más felices, ¿no? Cuando hay un interés por un proyecto como el nuestro, que siendo mucho más grande de lo que era, no deja de ser un proyecto todavía muy pequeñito y bueno, pues de momento nada más, pero me emplazo a cuando tengamos novedades poder volver a hacernos otra quedada. Claro, simplemente por recordar a los oyentes, la figura de Santa Teresa Gourmet, una empresa abulense que ha demostrado que la innovación está compaginada, si se hace bien, con la tradición. Y bueno, pues hemos tenido a un ejemplo más y además con su CEO, con su líder, Isabel López Resina, que ha sabido llevar a evolucionar a la empresa sin perder su esencia, como decía, apostando por la calidad, la sostenibilidad y, como hemos visto, pues también la expansión internacional. Muchas gracias, ha sido un placer. Yo también he disfrutado y estas paradas a lo largo de la semana, como dices tú, siempre sirven para recargar pilas. Gracias. Muy buen día, muchas gracias. Compromiso Iberaval. Naturpellet se ha convertido en un referente en la producción de pellets de madera, un biocombustible sostenible que cada vez gana más protagonismo en la transición energética. Bajo el liderazgo de María José Tapia, la empresa ha incrementado su capacidad productiva, consolidando su presencia en el mercado nacional y apostando por la innovación y la eficiencia energética. María José, que hoy nos acompaña, aparte de siempre encarar los retos que ofrece su empresa con buena cara, es desde hace un tiempo presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Segovia y también asesora a entidades como el Banco Sabadell, en cuyo Consejo Consultivo de Castilla y León y Asturias colabora. Conversamos con esta alta directiva segoviana de Pro sobre los retos del sector, el papel de la sostenibilidad y también los planes de crecimiento de su empresa, en Naturpellet. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Chema. Muy bien, la verdad es que dicho todo esto, parece que soy súper grande y encima tengo que sumarte una más, porque para iniciar mi cargo y para hacer gala de mis funciones, también soy embajadora de la marca Ejército de España. Es Así verdad, que, lo vi hace no mucho, o sea que, bueno, todo lo que entre en la mochila, ¿verdad? Pues si puedes con ello, adelante, ¿no? claro, mi labor es dar a conocer las bondades del ejército, así que podemos empezar por aquí. Bueno. Me parecía bien hacer el apunte. No, está bien, está bien. Pero muchas gracias. Dicho así suena mucho, pero bueno, al final es mi trabajo del día a día. Este trabajo en el día a día yo creo que debe ser el punto de partida, sobre todo por conocer la labor de Naturpellet, que es una empresa que en Segovia es muy conocida, reconocida, además porque nos lo vas a contar, estáis en multitud de sitios. Vuestra imagen también ha sido premiada precisamente hace no mucho con un premio de la revista Castilla y León Económica por vuestra acción en comunicación. Pero cuéntanos un poco qué es Naturpellet y también esas claves de lo que yo decía antes. Habéis crecido bastante en los últimos años, entiendo que a partir del COVID. Hemos crecido en los últimos 10 años, no solo a partir del COVID. Naturpellet nace como una empresa familiar, nace dentro del grupo de empresas de la familia. Nuestra actividad principal ha sido desde hace casi 40 años la fabricación de palés de madera y todo empezó en una pequeña nave haciendo clavado manual de palés, pues fue creciendo y funciones que antes se externalizaban pues se fueron adoptando dentro de la propia empresa. Una de esas funciones fue el aserradero. Entonces, el aserradero que daba mucha viabilidad económica y hacía crecer mucho a la empresa, podía lastrarla si no conseguíamos darle una salida al subproducto. Antes de tener Naturpellet, pues el subproducto se sacaba al mercado, se vendía, pero una vez que le dimos una vuelta, dado que muchas veces ese subproducto se mal vendía, pues decidimos darle una salida interna, que era un poco lo que habíamos ido haciendo con todo. Teníamos la explotación forestal propia, etcétera. Entonces, esa salida interna que se le decidió dar al subproducto del aserradero, pues fue crear una fábrica de pellet, siempre cumpliendo con los valores que habían seguido todas nuestras empresas de máxima calidad y servicio hacia el cliente. Entonces, bueno, pues nació Naturpellet, como digo, con el subproducto de tama, madera de pino 100% descortezada de la más alta calidad,
porque nacimos en un mercado en el que ya había muchos productores de pellet, había una guerra enorme de calidad, o sea, de precios pasando por la calidad de los productos y dijimos, queremos ser distintos, vamos a hacer el mejor pellet de España. Nacimos con una capacidad de 40.000 toneladas, que ya era bastante grande para ser nuevos en el mercado. Había pocas fábricas más grandes que nosotros. Y dejando la planta preparada para que si todo iba bien en un futuro, a lo mejor en 10 años, que los hicimos en noviembre del 24, ampliar a 60.000 toneladas. Y lo cierto es que a los 2-3 años el mercado ya empezó a pedirnos esa ampliación. Entonces empezamos la primera fase de la ampliación justo antes de pandemia y la segunda fase y grande fue justo en el año de la pandemia. Es cierto que si hubiéramos sabido que venía una pandemia, igual no habíamos empezado la ampliación en ese momento y la habríamos empezado después, pero fuimos capaces de sobrevivir a todo eso. Nos facilitó mucho ser un bien de primera necesidad, estar considerados bien de primera necesidad por ser calefacción. Aquí estamos, 10 años después, con 60.000 toneladas anuales, tratando de crecer todos los años. Somos la segunda fábrica más grande en capacidad productiva de España. Estamos considerados el mejor pellet de España por las organizaciones de consumidores y usuarios durante varios años, además. O sea, es algo que nos pasa de continuo y muy satisfechos con todo. Es cierto que hace poco nos dieron el premio a la mejor estrategia de comunicación en la revista Castilla y León Económica, lo cual es algo que a mí me llena especialmente porque me he ocupado de la comunicación desde el principio en un mundo en el que no existía. O sea, hasta que llegamos nosotros, casi nadie conocía el pellet, nadie sabía para lo que servía y mucho menos las marcas de pellet. Y yo que venía del mundo del marketing y de la comunicación, pues quise darle una vuelta a todo esto porque pensé que era muy importante que la gente en sus hogares conociera tanto lo que era el pellet como nuestro pellet. Nos ayudó mucho tener la ardillita naranja, que es fácilmente reconocible. Y empezamos una estrategia tanto de patrocinios como de publicidad en medios, patrocinios deportivos mutuos. Y luego además nos ha ayudado también a darnos a conocer el hecho de que nuestro principal cliente sea Leroy Merlin. Estamos en todas las tiendas de Leroy Merlin en España. Somos el producto más vendido de Leroy Merlin en España. O sea, se venden más sacos de pellet de tornillos. Y eso nos ha dado a conocer eso en el sector. Hay una frase que quiero que recuperes, ahora vamos a decir, no sé a qué frase te refieres. Hay una frase que tú usas habitualmente y es que habéis hecho atractivos los pellets, una cosa que de por sí pues nadie vería con mucho atractivo, ¿no? Va a dar redundancia. Que nadie querría una muestra gratuita de mi empresa. Siempre lo digo, sí, que hemos conseguido hacer atractivo un producto del que nadie quiere una muestra gratuita. Sí, porque además, bueno, pues nosotros estamos en Segovia, estamos en la zona del Carracillo, donde hay muchas industrias agroalimentarias y muchas industrias de embutidos y de jamones. Entonces, cuando la gente va a esas empresas, todo el mundo quiere una muestra gratuita, pero la realidad es que de lo mío no. Y ni una foto, porque el pellet en sí, pues bonito no es. Así que sí, creo que tiene mucho mérito que nos hayamos llevado una distinción en comunicación con un producto tan poco atractivo como el pellet. Tenéis ese distribuidor, más bien, que es esa marca, esa empresa que has comentado que está en toda España, pero yo no sé si tenéis más apoyos para vender el producto. Y luego también te quería preguntar que entiendo que hay un perfil muy heterogéneo en este ámbito. Al final, no sé, entiendo una casa que puede utilizar pellet o la industria que puede utilizar pellet. No sé qué perfil Sí. de usuarios. Ahí distinguimos entre clientes y usuarios finales, porque efectivamente nosotros somos mayoristas, digamos, ¿no? Vendemos a distribuidores que luego se lo venden al cliente final, salvo si es un gran consumidor, como en el caso de industrias o comunidades de vecinos, etcétera, que sí que se lo vendemos nosotros. Cada vez hay más calderas de pellet, calderas grandes que dan servicio pues, a comunidades, a hospitales, a residencias de ancianos, a procesos productivos, y eso sí que lo vendemos directamente nosotros. Y luego tenemos los distribuidores, que son pues, almacenes de materiales de construcción, sitios donde venden leña, pequeñas ferreterías o grandes ferreterías, supermercados. Tenemos también varios que se han reinventado porque tenían a lo mejor algún producto que era muy estacional, como por ejemplo la venta de piscinas y de productos de piscina, que es algo que se hace muy en verano. Y entonces han descubierto que el pellet les cubre la temporada de invierno y no la de verano. Entonces, bueno, pues solapan un poco las dos actividades. Incluso tenemos algunos pues, que con el COVID se tuvo que reinventar porque se paraliza su actividad y comenzó a vender pellet, le fue bien y ahora realiza su actividad que pueden ser espectáculos y en invierno vende pellet.
Tenemos media España levantada por las redes de calor. Tú al final lo conoces bien. Entiendo que la utilidad y esa inversión que es importante en muchas ciudades que se está cometiendo, ya no solo de Castilla y León, que es donde estamos tanto tú como yo, sino toda España, pues eso, como digo, están las calles levantadas. Además estamos en mitad de la legislatura de los ayuntamientos, están todas las calles levantadas. ¿Cómo ves tú esa, no sé si llamarlo moda, al final sí es un tema que tiene que ver con la eficiencia, ¿no? Pero ¿cómo se ve desde alguien que conoce muy bien el asunto de combustibles que son alternativa a otro tipo de combustible? ¿De combustibles o de política? Porque te puedo explicar las dos cosas. Que la biomasa esté de moda me encanta. Yo creo que tendremos que tender a eso. Es un combustible 100% renovable, es neutro en emisiones de CO2. En el caso del pino, que está demostrado que emite menos CO2 al quemarse del que absorbe durante su vida. Creo que es algo que hay que hacer. Son horas muy costosas, pero que se amortizan muy rápido porque los ahorros que se consiguen son brutales. El poder hacerlo de una forma conjunta a nivel áreas o ciudades, en el caso de Segovia, por ejemplo, pues una ciudad pequeña, y también tenemos previsto empezar por las obras de la red de calor muy pronto, que se va a instalar desde el hospital, y la verdad es que estoy tremendamente orgullosa porque creo que son avances y avances hacia cosas buenas, hacia economías globales donde toda la ciudadanía pueda participar de un beneficio y sobre todo eso, de una forma renovable que protege el medio ambiente, que tengamos en cuenta que la biomasa siempre sale de explotaciones sostenibles de los montes, que además genera puestos de trabajo aquí, paga impuestos aquí y que regenera nuestros bosques para que puedan seguir creciendo y que no haya incendios en verano. O sea, que son todo ventajas. ¿El por qué lo hacen a mitad de legislatura? Porque se va a terminar cuando acabe la legislatura. Ajá. Lógico. Entonces, cuando la gente tenga calefacción muy barata en sus casas, justo cuando lleguen las elecciones, va a ser maravilloso. Las empresas están, esto yo creo que no es una moda, ¿no? Es como lo que tú decías, ¿no? Al final es algo necesario, y sí que en los últimos años se ve que cada vez hay más empresas que primero se fijan en los objetivos de desarrollo sostenible, en los ODS famosos, pero también en la reducción de la huella de carbono, que al final se trata bueno, de una serie de compromisos que se tienen que ir cumpliendo, y para que, digamos, haya un registro de que se cumple, pues todas las empresas que lo logran, pues tienen un sello, ¿no? En el caso de Naturpérez, que es una empresa que me consta que trabaja en ese sentido, en el de reducir la huella de carbono, al final tiene una variable suplementaria, digamos, que es que ayuda a otras empresas a afrontar ese reto, ¿no? Entonces, no sé vosotros cómo lo habéis vivido, si lleváis muchos años, cómo lo vivís y cómo es el futuro en esto. A ver, las empresas estamos sujetas cada vez a más normativas a las que tenemos sí o sí que adaptarnos. Esas van desde la reducción de la huella de carbono, que ahora está muy en boca de todos. Estamos poniendo placas fotovoltaicas, instalaciones fotovoltaicas en la casa para poder reducir la factura de la luz, etcétera. ¿Cómo lo hemos vivido nosotros? A ver, es que va dentro de nuestro ADN. Nuestra fábrica, nuestros hornos funcionan con la corteza y las ramas que le quitamos a los árboles desde el principio. No por reducir huella de carbono, sino porque, como decimos aquí, aprovechamos el pino como el cerdo, ¿no? Hasta los andares. Aquí no se tira nada y es de economía circular. Entonces, lo usamos en nuestro propio proceso productivo porque sí, porque está diseñado así, y en aquel momento que se diseñó la fábrica no estaba tan en auge lo de la reducción de huella de carbono, pero es que era algo absolutamente obvio. Dicho esto, ayudamos a otras empresas a reducir su huella de carbono, pues, pero también a ahorrar. Hay algunas que lo hacen por un tema ecológico, porque les vienen directrices, sobre todo las multinacionales, les vienen directrices de sus centrales de que tienen que hacerlo. Otras lo hacen por un tema económico, porque les sale pues más barato hacerlo con nosotros. En el sentido estricto de la palabra, el pellet se mueve en camiones que van alimentados con gasoil, porque este también nos lo hemos encontrado, ¿eh? Cuando nos llaman empresas a hablarnos de tengo que reducir mi huella de carbono, entonces a ver a cuántos kilómetros estás, cómo vas a mover el pellet, cómo. Entonces, desde mi punto de vista, cualquier cosa llevada al extremo es excesiva. Tenemos que ir poco a poco porque si no va a fallar. O sea, tengo una querida amiga, Ana Santos, que es influencer ecológica, y siempre dice que para vivir sin huella hay que hacer pequeños gestos que no nos pongan mucho, ir acostumbrándonos a ellos y luego ir haciendo más, ¿no? Y cuando pasas de 0 a 100, eso no se te pasa rápido.
Entonces, en este tema yo opino lo mismo, ir cambiando esos procesos productivos para que se puedan hacer con biomasa o las redes de calor o todo eso está muy bien siempre que sea cómodo porque entonces va a ser asumible. Toda vez que tú intentes mover, en mi caso, el pellet con unos camiones que vayan con gas, que es muy difícil encontrarlo, si cuesta muy caro, si no compensa económicamente, al final no va a triunfar. Entonces, hasta que no esté mucho más desarrollado, no se puede hacer. Hablábamos fuera de micro, María José, sobre eso que está en el candelabro, como decía aquella, ¿no? Que es lo que está suponiendo la llegada de nuevo de Donald Trump en muchos ámbitos, ¿no? No sé si vivimos el inicio de la guerra de Ucrania, que a partir de ahí los precios, creo que nadie lo puede dudar, han aumentado en todo. Pero obviamente vosotros sois un ámbito que trabajáis con una energía que se ve afectado mucho por aquella circunstancia, ¿no? No sé qué momento se vive ahora, 3 años después del inicio de la guerra, con esa fluctuación de precios que ha habido de la energía. No sé cómo lo habéis vivido vosotros. Si ha habido una curva, digamos, de pico ascendente. No sé, ¿cómo lo habéis vivido, María José? Pues ha sido un auténtico caos. Y esto es como el efecto mariposa, porque tú piensas que algo que decida Putin, ¿por qué me va a afectar a mi empresa de Sachonuño familiar, ¿no? Con el inicio de la guerra y sobre todo con el cierre de fronteras que hubo y esas limitaciones a productos que vinieran de Rusia y Bielorrusia a Europa, hizo que, Rusia y Bielorrusia son de los principales productores de pellet del mundo. Meten 3 millones de toneladas en Europa. Para que nos hagamos una idea, el consumo de España son unos 800.000 toneladas, con lo cual estamos hablando de más de 3 Españas de consumo. Y en España se consume pellet. Entonces hubo una catarsis de no va a haber pellet en Europa, con lo cual los precios ascendieron mucho y nos convertimos en el papel higiénico de la pandemia. Hubo un histerismo donde la gente compraba, si el consumo habitual de una vivienda unifamiliar puede ser de un palé y medio al año o así, la gente compraba 10 palés para su casa, para tener pellet, porque había que tener pellet. Eso hacía que además hubiera más falta de pellet que los que llegaban a cogerlo, ¿no? Y nosotros tratábamos de dar un mensaje de tranquilidad, porque en España hay producción de sobra. Sí hubo productores que se dedicaron a sacar la producción fuera de Europa a precios muy altos. Nosotros, en nuestro caso, y con un sentimiento de responsabilidad como agente regulador de mercado, por ser los segundos más grandes, dijimos que íbamos a dejar toda nuestra producción en España, aunque tuviéramos que venderla un poco más económica para proteger el mercado nacional y sobre todo para tratar de evitar esa sensación de falta de pellet, de escasez, y que no se cogiera miedo a poner instalaciones de pellet en las casas. Eso nos hizo, pues, vivir, como digo, un auténtico caos, porque además veníamos de, si os acordáis un poco unos meses antes de que se iniciara la guerra de Ucrania, tuvimos la psicosis del miedo al apagón eléctrico, donde el mundo empezó a comprar estufas de pellet a lo loco, que por cierto tengo que decir que funcionan con electricidad, así que tampoco servían de mucho, pero empezaron a comprar estufas de pellet a lo loco y pellet a lo loco, entonces no teníamos stocks excesivamente cargados, ¿no? Los almacenes excesivamente cargados, y nos vino toda esa catarsis de la guerra y de la falta de pellet en Europa. ¿Qué pasó? Pues que obviamente, como todo, los cabreos se van pasando y las fronteras se van abriendo, los productos se van necesitando, entonces Rusia empezó a meter pellet en Europa a través de Turquía unos meses después y el mercado se fue normalizando y estabilizando porque empezó a haber pellet. Esto fue como en enero del 23, porque la guerra estalló en el 22. 22, sí. ¿Cierto? En febrero del 22. Eso es, pues en enero del 23 Rusia empezó a meter pellet a través de Turquía y las aguas se calmaron mucho. Eso hizo que en el 23-24, que además fue un invierno excesivamente cálido, donde si recordamos en enero todos estábamos en las terrazas de manga corta tomando algo, nos lastró mucho porque la gente estaba sobreestocada de todo lo que había comprado el año anterior
no necesitaba pellet y además no lo estaba quemando porque no hacía frío. Entonces tuvimos un año tremendamente difícil porque las ventas fueron muy bajas, había sobrestocks en los almacenes, muchas fábricas tuvieron que parar, que se les salía el pellet por las ventanas. Y bueno, fue una campaña muy complicada para el sector del pellet. Este año, pues tocaremos madera, nunca mejor dicho, ha sido un año muy normal porque, bueno, ya se habían quemado esos sobrestocks que tenía la gente en sus casas. No es que haya hecho excesivo frío, pero tampoco ha hecho calor. Sí, hemos tenido semanas de frío. Ha sido unas temperaturas bastante normales, ¿no? Pues todo tiende a mejorar. Ya no tenemos esas nevadas, ni esas heladas, ni... Pero bueno, pero ha hecho frío, ha hecho falta calentar las casas y ha habido una salida bastante normal de cantidad de pellet. Entonces, bueno, digamos que nos encontramos en una situación estable, que no es algo que podamos decir, yo creo que en los 10 años de vida que tenemos no es algo habitual, yo creo que lo hemos tenido solo una vez y esta es la segunda y estamos tranquilos y expectantes a ver qué es lo que pasa el año que viene. No sé si después de esa situación coyuntural de la que hablabas, que al final pues todo lo que se producía se consumía aquí, no sé si tenéis un porcentaje de producción que vaya al extranjero y a qué países exportáis o si tenéis planes de expansión hacia otros países. En España sí se exporta mucho pellet al extranjero. En nuestro caso no exportamos demasiado porque la madera viaja muy mal. Es un material que pesa mucho y es muy barato, lo cual implica que el transporte le suma mucho coste al producto destino final. Nosotros tenemos la mejor posición del mundo para vender en la península, porque estamos justo en el centro, pero no para sacarlo fuera de nuestras fronteras, porque siempre hay fábricas que están más cerca de puertos y de fronteras que no somos nosotros, con lo cual hay un coste que te evitas. La parte que exportamos a Francia y un pelín a Italia, justo, es porque hay ciertos clientes que quieren Naturpellet, porque valoran mucho la calidad del producto, valoran que somos los únicos productores con saco de papel y quieren ese saco, quieren ese pellet y entonces sí que sacamos pues como un 10% de nuestra producción, lo sacamos a casi toda Francia, ya te digo que una pequeñísima cantidad a Italia, pero es gente que quiere Naturpellet, porque si no, tiene opciones de encontrar pellet más barato justo fácil. Te quería preguntar, María José, sobre el acceso a financiación. Al final, un directivo que conoces, que es Pedro Pisunero, el director general de Iberval, siempre habla de que es la sangre de las pymes. Al final, en momentos complejos, como ese del que hablabas tú antes, la financiación también es clave, ¿no? Entonces, yo no sé cómo vives tú, además tienes, creo que una amplia experiencia, ya no solo por Naturpellet, en la Cámara de Comercio, supongo que tendrás que ver también de todo, en la Cámara de Comercio de Segovia, en la que eres presidenta. Y bueno, también ya que estamos, pues te pregunto por tu relación con Iberval, de la que sois socios hace tiempo además. La financiación es absolutamente básica para que cualquier empresa funcione. No hay forma, o sea, me parece muy bueno el símil que hace Pedro de decir que es la sangre, ¿no? No hay forma de que podamos funcionar si no tenemos ayuda financiera, no hay forma de que podamos crecer porque son inversiones y las inversiones significa que tú tienes que desembolsar antes de empezar a ver resultados y para eso necesitas financiación. Yo creo que hemos pasado por todas las fases porque empezamos siendo un proyecto ambicioso en un mundo muy complicado, con lo cual era muy difícil poder acceder a financiación. Tenías que no llamar, sino llorar a la puerta de todos los bancos para conseguir que confiaran en ti, venderles el proyecto, etcétera. Y luego, una vez que todo esto se ha afianzado y que todo ha ido bien, de repente ves como los bancos vienen a llamar a tu puerta y dices, ¡anda! Si es que la montaña también va a Mahoma. Es fundamental tener una buena relación con las entidades financieras. Cuanto a nuestra relación con Iberval, siempre ha sido ese ángel que nos ha salvado, porque cuando nadie confiaba en nosotros, estuvo ahí y nos dio la opción. Y además tengo que decir que no solo en el proyecto de Naturpellet, sino en muchos otros que hemos tenido y que hemos podido contar con. Nos ha cogido de la manita, nos ha llevado y nos ha hecho conseguir toda esa financiación que necesitábamos para poder crecer y además de una forma
tremendamente cercana, porque podemos pensar que es Iberaval, pero detrás estáis personas que nos ayudáis y que nos acompañáis detrás de una simple llamada de teléfono. O sea, siempre contaré que yo he podido coger el teléfono en pleno agosto y decir, tengo esta operación, me puede dar una rentabilidad enorme, necesito vuestra ayuda y sé que es el peor momento del año para deciros que necesito algo rápido, pero es que lo necesito rápido. Y toda la estructura se empezó a movilizar una hora después y conseguimos poder cerrar esa operación y conseguimos tener una rentabilidad alta, aparte de salvar soberanamente un bosque que había sido consumido por el incendio. O sea, hicimos todos una gran acción que nos vino muy bien a todos y todo eso fue gracias a la rapidez de respuesta y a la movilización de todo el mecanismo que tuvo Iberaval. O sea, entonces, os deberemos todos siempre. Siempre. Pues aquí acaba la entrevista. No, es broma. Muchas gracias por las palabras y sobre todo porque creo que tienes razón. Hay un equipo, yo diría que por lo menos interesante e implicado. No solo en la provincia de Segovia, en todos los sitios en los que operamos, y creo que es una de las señas de identidad que nos diferencian con otros, ¿no? Que al final esa agilidad que intentamos aportar, sumada a la experiencia, porque una experiencia es un grado en esto de la financiación, es algo que destacan especialmente los socios. O sea que muchas gracias. De parte de todo Iberaval, porque vamos, esto lo podríamos utilizar para una cuña perfectamente. Ya fuera de broma. Todo tiene su precio, pero no hay precio. Ya fuera de bromas, y por ir finalizando, esa experiencia de la que hablábamos y los retos que han ido apareciendo en el camino, yo creo que sí que te autorizan o te permiten, hablabas del ejército al principio, ¿no? Pues te permiten tener ya el rango oportuno para dar consejos, ¿no? Que a mí es algo que siempre me impone, en mi caso. En el tuyo, ya digo que además, según te expresas, esa política de comunicación que te ha permitido ganar premios, pues obviamente aquí se está demostrando, ¿no? Con tu discurso que es muy sólido, ¿no? Lo que te quería preguntar, los consejos que se pueden dar ahora mismo a otros empresarios que buscan consolidar su negocio en un ámbito como el industrial y sobre todo tener una experiencia vuestra, que como tú decías, sois una isla de ámbito industrial, vamos a decir, frente a otras industrias, pero que son muy específicas de un ámbito que es el agroalimentario, en tu entorno. Entonces, después de esta larga pregunta, ¿qué consejos se le pueden dar a los que apuestan por tocar la industria en este momento? Realmente creo que no soy nadie para dar consejos. Te lo agradezco, pero no sé, soy la mejor persona para ello. Más allá de eso, el que tenga la valentía de convertirse en empresario, sea industrial o servicios o en cualquier ámbito, el que tenga la valentía de tirarse a la piscina y ser empresario ya dice mucho de él. Empresario se nace, no se hace, es una forma de vida. Somos, como digo, valientes, somos resilientes y a todo aquel que esté empezando y en un momento en el que tenemos una tremenda mala fama y que da un vértigo enorme tirarse a la piscina porque no se sabe qué va a pasar, con qué nos vamos a encontrar y cuál va a ser la siguiente cuerda que nos van a poner al cuello para ahogarnos, les diría que los árboles no les impidan ver el bosque. Como madre, que es mi cargo más importante, soy madre de 2 hijas, puedo decir que tu empresa es otro hijo más y que también te da muchas satisfacciones. De hecho, te da más disgustos que tus hijos, pero te da muchísimas satisfacciones. Entonces, que se animen y que no se dejen llevar por todo eso que flota en el ambiente, porque esto es un mundo precioso, súper satisfactorio y que se puede, que se puede. Y por supuesto que acudan a la Cámara de Comercio para recibir información de cómo emprender su negocio. Bueno, pues tocaba también la cuña de la Cámara de Comercio de Segovia. Por supuesto, está aquí patrocinado.
Muchísimas gracias, María José. Vamos a tocar madera, como decías tú, y que todos esos empresarios que tienen una idea en mente, que den el paso y apuesten por lanzarse, porque como tú bien dices, hay que mirar más allá. Muchísimas gracias por estos minutos. Para no saber dar consejos no está nada mal, ¿eh? Y bueno, pues que nos veremos en el camino. Gracias por tu tiempo, por la labor que hacéis, sobre todo tú, tanto en Naturpeles como en la Cámara de Comercio de Segovia. Y bueno, pues que ya sabes que Iberaval es tu casa. Pues gracias de verdad a Iberaval por todo lo que he dicho, pero sobre todo a ti por considerarme digna de aparecer en este espacio, porque de verdad que me siento halagada y orgullosa, y gracias por estos minutos que me han encantado. Pues gracias. Compromiso Iberaval. Hemos recorrido junto a Isabel López Resina y María José Tapia un camino lleno de innovación, compromiso y visión estratégica. Sus historias empresariales demuestran que la sostenibilidad es una obligación, además de una oportunidad para crecer y diferenciarse en el mercado. O se es sostenible o no se es. Esta es una máxima a aplicar por toda empresa moderna. Si te ha inspirado este episodio, te invitamos a suscribirte a Compromiso Iberaval en tu plataforma de podcast favorita y a compartirlo con quienes buscan transformar su negocio con ideas frescas y responsables. Nos escuchamos en el próximo episodio. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.